noches con todas, así que te doy la bienvenida allí donde estás, todos aquellos que seguramente van a ver nuestros videos en el canal de YouTube. También te doy la bienvenida, gracias por tu tiempo. Hermanas queridas, siempre un gozo en mi corazón poder compartir estos tiempos contigo y cuanto más unirnos para estudiar palabra de Dios. Así, gracias por tu tiempo. Vamos a orar al Padre pidiéndole a Él su guía, su ayuda y que sea la presencia de su Espíritu sobre nuestras vidas, guiándonos y enseñándonos en esta tarde-noche. Amén. Padre nuestro, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que hoy vamos a recibir. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotras. Gracias porque en medio de las pruebas y circunstancias a ti te place llamarnos, convocarnos, y que es la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que quiere enseñarnos y llevarnos más a conocerte a través de tu palabra. Señor, que en este tiempo que vamos a estudiar el libro de Romanos sea un tiempo fructífero, sea un tiempo edificante para nuestras almas, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestro corazón, trayendo luz, corrección, trayendo convicción, aún trayendo a nuestra memoria cada pasaje, cada texto que se va a usar, cada palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, ayudándonos en esta tarde. Te damos muchas gracias por este tiempo, oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo.
presencia, Señor. Adoraré. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar la carta de Romanos. Pero, como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción en cuanto a esta carta. La escribió un secretario del apóstol Pablo. Podemos leer en el capítulo 16, versículos 22, dice la palabra: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. ¿No? O sea que Tercio, un querido amigo del apóstol Pablo, fue el que escribió esta carta, la carta de Romanos, pero dictada por el apóstol Pablo, ¿sí? Y obviamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Esta carta consta de 16 capítulos. Se escribió entre el 57, 58 después de Cristo, ¿sí? Posiblemente fue en la casa de Gallo. Esto fue allá en Corinto, y obviamente Corintios que se encontraba en Roma. Es que esta epístola ha influido en la historia de la iglesia de todos los tiempos. O sea, la carta de Romanos es una carta que todo creyente tiene que conocer, tiene que leerla repetitivamente, porque es allí donde se anuncia el evangelio de salvación. Esta carta tratan de verdades como, por ejemplo, la justicia por la fe, la ley y el espíritu. También trata de la gracia de Dios, las obras de la carne, habla de la soberanía de Dios, habla de la responsabilidad en cuanto a la salvación. ¿Sí? Vemos que aquí el apóstol Pablo realmente proporcionó en ese momento a estos ciudadanos romanos, a estos creyentes, porque esta carta fue dirigida a ciudadanos romanos, pero creyentes. No solamente que influyó, sino que también fueron tremendas experiencias que proporcionó una mayor satisfacción, ¿sí? Y que nosotras como creyentes tenemos que realmente encontrar el gusto, el placer al conocer la carta de Romanos. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que la clave principal es que leer la carta de Romanos constantemente, repetitivamente, porque es allí donde se nos va a revelar muchas verdades y es el Espíritu Santo el que va a traer realmente luz en cuanto a esta carta. Nosotros encontramos en esta epístola mucha riqueza espiritual y la base sólida justamente para nuestra fe. Sabes que esta carta de Romanos ha sido base de muchos avivamientos en los tiempos, en la historia de la iglesia. Muchos avivamientos. ¿Sí? Podemos ver allí, por ejemplo, la base sólida, ¿sí? Y la verdad descubierta por este varón, por ejemplo, Lutero, a través de la carta de Romanos, que es por ello que él luchó contra toda apostasía, y no solamente eso, luchó contra todo aquello que iba en contra de las escrituras. Vemos que en ese momento, en el 1500, la iglesia tradicional reinaba, ¿no? Estaba unida al gobierno y había mucha corrupción. Y es por ello que Lutero se levanta con esta revelación de la carta de Romanos, justificados pues por la fe. Es cuando él comienza a escribir sus 95 tesis que la clava allí en la iglesia de Gutenberg. Y desde ese momento, como que la luz comenzó a resplandecer en muchas mentes y corazones para que conozcan estas verdades a través de las escrituras. ¿Qué alcanzamos a través de esta carta? Vamos a comprender la verdad básica sobre la salvación, ¿sí? Y que a través de este estudio de la carta a los romanos, vamos a tener una convicción profunda en cuanto a la justificación, a la salvación por la gracia, ¿sí? Por ello que el leer la carta de Romanos nos va a animar, ¿no? Y anima a muchos creyentes, diríamos a miles de creyentes, anima a el servicio al Señor. ¿Sí? Nuestro Dios bondadoso
¿sí? Ha usado muchos medios para comunicar su verdad, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo en el capítulo 1. Podemos ver en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, usó la vida de cuántos siervos, ¿no? Podemos hablar de Moisés, de Abraham, Isaac, y aún no solamente a través de hombres, a través de poesías, a través de himnos, ¿no? Declarar su verdad. De la misma manera, en el Nuevo Testamento podemos también encontrar los evangelios, las cartas paulinas, ¿sí? Siempre el Señor trayendo su verdad revelada a la mente del hombre, ¿sí? Entonces podemos ver que a través de la carta de Romanos, muchos misioneros, como un hombre llamado Wesley, por ejemplo, llegó con el evangelio a miles de almas, ¿sí? A través de justamente la carta de Romanos. También podemos ver que aquí en esta carta vamos a entender la misión de Pablo, ¿no? Que fue llamado el apóstol de los gentiles. Podemos ir a capítulo 15. Ahí nos estamos adelantando un poquito, pero como para tener una idea, dice: mas por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, ¿sí? Para los gentiles, ¿no? O sea, eso nos da una pauta de entender que Pablo fue llamado específicamente para ser el apóstol de los gentiles, aunque él no se sentía digno de ser un apóstol. Vamos en Gálatas capítulo 2, versículo 8. Allí también se aclara que, haciendo la diferencia de que Pablo, mientras que predicaba a los gentiles, Pedro predicaba a la nación de Israel. El apóstol Pablo fue llamado para los judíos, aunque también sus prédicas alcanzó a muchos. Él fue llamado para predicar a gentiles que no creían en Cristo, que no lo conocían, pero que a través del evangelio que predicaba Pablo, muchos vinieron al conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la inquietud de Pablo era ir a Roma para predicar, ¿sí? Esa era la inquietud. Podemos ir al libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 17 y 18. Dice: librándome de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tremendo. A él los enviaba, ¿quién? El Señor Jesucristo, cuando tuvo ese encuentro allí dirigiéndose a Damasco. Dice: para que abra los ojos de ¿quiénes? De los gentiles, ¿sí? Que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y bueno, podemos dar testimonio de eso, ¿no? Testimonio de nuestra conversión. Queridas hermanas, miles tienen vendas en sus ojos. Miles, sus ojos están cerrados hasta que viene el Espíritu Santo y quita, arranca el velo de los ojos para que podamos ver realmente quién es el Cristo de gloria. Si hablamos un poquito de Pablo, vamos a ver sus antecedentes. Él fue un judío de nacimiento. Él tenía el idioma hebreo, tenía una ciudadanía romana. Él tenía una educación de una fe judía, una fe que también podía incluso tener algo de griego y tener modales, ¿sí?, de la ciudadanía romana. Todo contribuyó a ser el hombre, ¿sí?, que Dios necesitaba. Todo contribuyó, aún su intelecto. Pablo tenía un tremendo intelecto, era un intelecto gigantesco el que tenía él, por eso que la manera de expresarse, la manera de tener todo, pero todo tan claro para enseñar. Él tenía las mejores capacidades para el ministerio de los gentiles. Él estaba capacitado.
Pero ahora vamos a ver que su capacitación no era por su intelecto, era el poder de Dios en él. Era una mezcla de todo. Se le podría conocer a Pablo como el Moisés del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces esta carta a los romanos es especial. ¿Por qué? Porque en esta carta se proclama el Evangelio claramente. El Espíritu Santo prepara a Pablo y le entrega este mensaje para que este mensaje corra. Como Pablo muchas veces dice, ¿no? Para que la palabra de Dios corra. La palabra de Dios no está presa, dice el apóstol. El apóstol Pablo no se enfoca solamente en lo negativo. No solamente él se enfoca en lo negativo de la gente. ¿Sí? Había tremenda inmoralidad. A pesar de todo ello, había una estrecha relación con aquellos creyentes que habían sido salvos, ¿sí? Allí en Roma. Se especula, ¿sí?, que cuando Pablo escribe esta carta a los romanos ya estaba una iglesia formada, una iglesia de Cristo. No se conoce bien con detalle quién levantó esa iglesia, realmente no se conoce, pero el hecho es de que Pablo ya cuando él escribe esta carta a los romanos ya estaba la iglesia. Lo podemos ver, por ejemplo, aquí en el versículo 15 del capítulo 1. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, ¿sí? O sea que, y un versículo antes dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, ¿no? El apóstol Pablo sentía que tenía una deuda, ¿sí? Una deuda con el Señor. Por ello que la responsabilidad de predicar el Evangelio. Ahora, decía que el apóstol tenía una ansiedad para ir a Roma. Él tenía en claro que Cristo no había sido pronunciado claramente, ¿sí? Claramente allí en la ciudad de Roma. Si bien es cierto, había un grupo de hombres y mujeres creyentes, como por ejemplo Priscila y Aquila, que eran amigos, ¿sí?, que Pablo había conocido. Podemos entender que aunque él no fundó la iglesia de Roma, él fue usado por Dios para que miles de ciudadanos romanos puedan llegar al conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? También quiero que quede claro, ¿sí?, más que todo porque mucho se ha dicho en cuanto a la iglesia de Roma. Muchos han dicho por allí que el apóstol Pedro fue el fundador, que realmente es un error, porque Pedro no fue el fundador de la iglesia de Roma, aunque muchos dicen que él fue el primer papa y bueno. Pero tenemos textos bíblicos, ¿sí?, textos bíblicos que apoyan el hecho de que Pedro no fue el fundador de la iglesia de Roma. En ese momento Roma era como un imán, ¿sí? Era muy atraído por hombres y mujeres, ¿sí? Recordemos que al haber mucho paganismo, mucha idolatría, hombres, mujeres de diferentes partes llegaban también a ese lugar. Muchos, seguramente ustedes deben haber escuchado, ¿no?, a personas que dicen, todos los caminos nos conducen a Roma, ¿no? Pero eso es una mentira, eso simplemente es una frase. Porque, si bien es cierto, sí, hay muchos caminos que conducirán a Roma, pero Roma no es la sede, ¿sí?, donde Cristo reinará. Entonces podemos ver que, si bien es cierto, Pedro fue en el Pentecostés, donde él recibió al Espíritu Santo con muchos hermanos, 120 personas. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, dice que todos comenzaron a hablar diversas lenguas, ¿no? Y entre todas esas lenguas que hablaron, de todas las personas que habían visitado ese lugar, estaban también ciudadanos romanos. Entonces, ¿cómo se fundó la iglesia en Roma? Recordemos que
la crucifixión de Cristo, de la ascensión, cuando Él sube a los cielos, pasaron 50 días para que venga el Pentecostés, ¿no? Para que la presencia del Espíritu Santo descienda allí, como dice en Hechos 2, y todos los discípulos sean bautizados por el Espíritu Santo. Entonces podemos ver de que desde ese momento comenzó a crecer un grupo de creyentes allí en la ciudad de Roma. Aquellos que levantaron, ¿sí?, este lugar donde comenzó a compartirse la verdad a través del Evangelio y de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. En ese momento la religión que existía en Roma era una religión tremendamente pagana, ¿sí? Allí los hombres, las mujeres, adoraban a sus dioses rurales. Ellos rendían cultos, por ejemplo, rendían cultos a los espíritus de los agricultores. Los idolatraban, los veían como dioses, los adoraban. Ellos adoraban a la naturaleza, tenían dioses en los campos, en los bosques, que eran espíritus obviamente demoníacos, pero que para ellos eran genios protectores de sus casas y que aún los custodiaban, ¿no? ¡Qué tremendo! Cada familia, cuando celebraba sus fiestas que eran relacionadas con el cultivo, terminaban adorando a estos espíritus, haciendo cultos a estos espíritus. Hay una palabra, hay una expresión, ¿sí?, que se conoce el toma y daca, ¿sí? Toma y daca. ¿Qué quiere decir esta expresión? Quiere decir intercambio, quiere decir hacer un acuerdo, quiere decir el toma y dame, quiere decir el trueque, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea que todo ciudadano en ese momento romano tenía ese trueque que hacía con los espíritus demoníacos que para ellos eran sus dioses. Vaya a saber, intercambiaban sus hijos, intercambiaban sus posesiones, intercambiaban aún sus vidas, ¿no? Por el hecho de idolatrar y adorar y hacer cultos a estos espíritus que eran espíritus demoníacos, ¿sí? Bien, aquí en este libro de los Romanos, Carta a los Romanos, se menciona 13 veces, casi 13 veces, la palabra evangelio. Si no es que es importante, ¿no? El evangelio, las buenas noticias. El apóstol Pablo las mencionó constantemente, ¿no? El evangelio de salvación. O sea, está desde el comienzo, desde el versículo 1, capítulo 1, hasta el final de esta epístola. Vamos a tocar ahí unos puntos. Es un texto muy importante que me gustaría desglosarlo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Uno, las credenciales del apóstol Pablo. Fíjate que en aquellos tiempos las cartas, cuando se escribían, no son como ahora, ¿no? Hoy quizás si escribes una carta, un comunicado, vas a poner el remitente, a quién se lo envías, luego vas a escribir el pedido y por último terminas con tu firma. En aquellos tiempos era al revés. Se presentaba primero la persona que escribía la carta, ¿no? Como en este caso, Pablo se está presentando primero, ¿no? Y luego él da la explicación y luego ya él termina relatando a quién manda esta carta, ¿no? Que era a los creyentes allá en Roma. Entonces, cuando él dice acá, Pablo, siervo de Jesucristo, siervo. Esa palabra siervo es tremenda. Da la idea de un esclavo. Para Pablo, ¿sí?, el ser un siervo de Cristo era ser un esclavo, ¿sí? Un esclavo de Cristo, ¿no? Y qué tremendo, porque nosotras como creyentes, si somos siervas de Dios, también tenemos que pensar de esa manera, que somos esclavas del Señor Jesucristo, ¿sí?
como hijas de Dios, no solamente que somos hijas, sino que somos siervas, o aún, más aún, esclavas del Señor Jesucristo. Y una esclava con voluntad, ¿no? Así como el apóstol Pablo fue esclavo por su propia voluntad, ¿sí? Nadie le obligó, fue su voluntad, ¿sí? Entonces, como cristianos, tenemos que entender que esta palabra siervo habla de ser esclavo, ¿sí? Esclavo, ya no al pecado, sino a Cristo, ser esclavas de Cristo, y que como cristianas debemos de entregarnos por completo al señorío de Cristo. Si entendemos la palabra siervo acá, el siervo viene a ser propiedad del amo. Ese amo ha comprado y ha pagado por ese esclavo. Por lo tanto, pasa a ser una propiedad de ese amo. Bueno, Cristo pagó con su sangre, ¿no? Nos compró y pagó con su sangre nuestro rescate. Por lo tanto, somos sus siervas, le pertenecemos, somos su propiedad. Él es nuestro amo, ¿sí? Si nosotros miramos un poquito sobre este tema de la esclavitud, podemos ver, no hablando de la esclavitud en cuanto al sometimiento de los hombres, ¿no?, que eran abusados. No, en ese tiempo también habían esclavos, ¿sí? Esclavos que estaban al servicio de sus amos y que eran hombres con toda su familia que estaban al servicio de su amo y que ellos tenían la opción, ¿sí?, hasta tal tiempo estar con su amo y retirarse del amo y ya vivir una vida en libertad, o tomar la decisión de vivir para su amo, vivir para con él, ¿sí? Esto habla de una relación que había entre el esclavo y el amo. Bueno, Pablo decidió ser un esclavo del Señor Jesucristo. Pablo decidió ser ese siervo fiel, ¿sí? Y es por ello que él le pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y realmente, como creyentes, hermanas queridas, esa tiene que ser nuestra pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga para ti? Porque tú ya lo hiciste todo. Tú ya lo diste todo. Fíjense que en Éxodo, capítulo 21, versículos 5 y 6, dice: y si el siervo dijere, esta era una ley que había establecido ahí para el pueblo de Israel: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre, ¿no? Era como un agujero en la oreja que daba como señal de que ese hombre, ese esclavo, se iba a quedar, ¿sí?, con su amo y con toda su familia para siempre con ese amo, ¿no? Pero no era porque el amo le obligaba, era la voluntad de ese esclavo de quedarse con su amo. Bueno, Pablo decidió eso, ¿no? Quedarse con su amo, y que esa tiene que ser una realidad, queridas, de cada una de nosotras, ¿sí? Ser siervas del Señor Jesucristo. Y saben que no hay mayor privilegio, no hay mayor honor que ser llamados esclavos de Jesucristo. ¿Y saben por qué Pablo decidió ser el siervo y el esclavo del Señor Jesucristo? Porque Cristo lo amó. Cristo amó a Pablo y le aseguró a Pablo que le pertenecía. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. No solamente que nos amó primero, por ello fue a esa cruz, sino que nos ha dado la promesa de que somos su propiedad. Por eso nos ha sellado. Por eso tenemos el sello del Espíritu Santo. Le pertenecemos. Entonces, siervo significa entregarse a la persona que adquirió. O sea, si yo soy un siervo del Señor, es porque Él
me ha adquirido y te ha adquirido a ti y te ha dado una posición. Y es por ello que lo mínimo que podemos hacer nosotras es retribuirle con una disposición y con un deseo de servirle. Y dice, ¿llamado a qué? A ser apóstol. Fue llamado a qué? A ser apóstol. Y apóstol en griego quiere decir enviado, quiere decir misionero, alguien oficial que llamó el Señor para un servicio. Pablo no se proclamó apóstol. Ni siquiera los hombres proclamaron que él era un apóstol. Quien le designó ese nombre fue el mismo Señor. Mientras que hoy en día podemos ver que los hombres entre ellos se designan, ¿no? Se designan ese nombre. Soy apóstol, apóstol. Bueno, un apóstol con A minúscula, como siempre digo. Que si bien es cierto, él no se sintió digno de ser un apóstol, sin embargo, él aquí dice que es apóstol de Jesucristo porque él era el enviado, el llamado de Dios para cumplir esta misión. Él no era de los 12, pero él tenía una misión especial que cumplir. Por ello que el Señor lo llamó y lo separó. Así como el Señor nuestro Dios separó a Abraham, separó a Moisés, llamó para un servicio especial, así como llamó a Jeremías, al profeta Isaías en contra de su voluntad, porque es como que ellos no querían, ¿sí? Lo llamó con llamamiento santo, como él dice aquí en su carta, ¿sí? Y lo apartó ¿para qué? Para anunciar el evangelio, ¿sí? Bien, entonces, viendo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo confirman a través de la palabra el llamamiento santo del apóstol Pablo, podemos ver que él era un apóstol de Jesucristo. En Filipenses 4:13, ¿no? Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Todo lo podía en Cristo. Y como dice también en Romanos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. El apóstol Pablo tenía la gracia, ¿sí? Que había sido dada por el Señor. Y cuando hablamos de gracia, estamos hablando de los dones que hemos recibido, ¿sí? Así como el apóstol Pablo recibió de la gracia de Dios y también recibió los dones por los cuales él se desplayaba, de la misma manera, ¿sí? Tú y yo, como cuerpos de Cristo, también recibimos. El apóstol Pablo realmente no le importaba mucho lo que podían decir de él o lo que opinaran de él. A él lo que le importaba era lo que decía su Señor. Pablo no lo miraba de esa manera. Pablo había entendido que por la gracia de Dios era lo que era, ¿sí? Si la gracia de Dios no hubiera llegado a él, lamentablemente él hubiera sido un condenado más, uno que iba camino, ¿sí? Al fuego, al infierno. Entonces, como cristianos debemos de esperar en Dios, saber que de Él viene toda dádiva y todo don perfecto. Es el Señor el que suple cada necesidad, el que está Él pendiente de lo que a nosotras nos hace falta. Por ello esto es un aprendizaje. Nosotros como cristianos, nadie nos debe nada, ¿sí? Nosotros al contrario debemos a nuestro prójimo el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones para con ellos. Ahora, a Pablo también se le conoce como fariseo. Él muchas veces dice, ¿no? Fariseo de fariseos. ¿Y qué significaba fariseo? Fariseo significa apartado. Pero ¿sabes qué? Habían fariseos, como aquellos que confrontaban a Jesús, que se les conocía como los separatistas, ¿sí? Separatistas, ¿por qué? Porque ellos separaban. Ellos decían el pueblo a un lado y nosotros para el otro. No nos tenemos que contaminar con el pueblo, ¿no? Bueno, esa no era la idea de Pablo cuando usó la palabra fariseo. No lo dijo
por ser separatista. Los fariseos eran deshonestos. Los fariseos eran hipócritas. Jesús los denunció constantemente. Para los fariseos, el pensar que los gentiles serían salvos era algo, una locura para ellos, ¿no? Por los fariseos, era que los gentiles sean combustibles y prenderles un fósforo para que vayan directamente a las llamas del infierno. Porque para los fariseos, los gentiles eran nada. Eran peor que los animales, ¿no? No valían nada para ellos. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, se habla también que él era el enviado y era el embajador separado para la obra del evangelio. Entonces Pablo menciona constantemente que él era un siervo, que él era un apóstol, que él era un llamado. ¿Y para qué? Para el evangelio de Dios. Y esa tiene que ser la actitud de todo creyente, separado para compartir las buenas nuevas de salvación. Y si me acompañas, y con esto cierro, hermana, Mateo capítulo 22, en el versículo 41 y 42. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él allí hace una referencia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué pensáis del Cristo? Cuando Pablo comienza a dar sus credenciales del Señor Jesucristo, del versículo 2 al versículo 6, que eso, si Dios lo permite, lo veremos el siguiente martes, él comienza a mencionar a ese Cristo de gloria que es desde la antigüedad y hasta los tiempos futuros. Porque él sí sabía quién era su Señor. Y él sí había entendido quién era su Salvador. Entonces, te dejo con esta pregunta, ¿no? ¿Qué pensáis del Cristo? Solamente en Cristo tenemos esperanza. Solamente en Cristo nos tenemos que apoyar. Porque Él es la base de todo. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y fue el único que entregó su vida por nosotros. Es nuestro Salvador, Cristo Jesús, Dios hecho hombre aquí en la tierra. Padre bueno, gracias por este tiempo. Señor, cuánto tenemos que aprender del apóstol Pablo. Un día le veremos, Señor. Un día le preguntaremos tantas cosas. Pero hoy por hoy, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Realmente, ¿qué pensamos del Señor Jesucristo? ¿Qué es Él para nosotras? ¿Quién es Él para nosotras? Es sencillamente mi Salvador, pero que lo digo con palabras, porque mi corazón duda de Él, porque en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, dudo de su llamado, dudo de quién es Él, dudo de sus promesas, o realmente es mi Señor. Realmente puedo decir, como dijo Pablo, soy sierva del Señor Jesucristo, apartada, llamada para un servicio especial. Oh Padre bueno, ayúdanos a estudiar la carta de Romanos, a seguir leyéndola, versículo por versículo. Que la palabra, tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, redarguya nuestros corazones y nos ayude a entender. Hermana querida, te dejo con esta adoración. Gracias por tu tiempo, gracias por estar. Reflexiona en esta palabra, versículo 1, y que sea el Espíritu Santo el que te ayude a conocer más a tu Señor y a tu Salvador, y que puedas decir como Pablo, sierva,
esclava del Señor Jesucristo. Amén. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. ¿Escuchan la adoración, hermanas? Bien, bien. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.